Fernández de Kirchner. La señora Presidenta de la Nación preside este acto, acompañada por el señor expresidente de la Nación y secretario general de la UNASUR, doctor Néstor Carlos Kirchner. El señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor José Pampuro. El señor ministro de Economía y Finanzas Públicas, licenciado Amado Boudou. El señor ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada. Señores ministros del Poder Ejecutivo Nacional y el señor director ejecutivo del ANSES, licenciado Diego Bocio. Se encuentran presentes además autoridades nacionales, señores legisladores, señores empresarios, señores representantes gremiales, madres y abuelas de Plaza de Mayo, señores representantes de la cultura nacional, invitados especiales, señoras y señores. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, LS82 TV Canal 7, la televisión pública y RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, junto con todos los servicios de comunicación audiovisual del país, en directo desde el Salón Mujeres Argentinas de Casa de Gobierno, en el marco de las leyes 26.417 de movilidad jubilatoria, 24.714 de asignación familiar por hijo, el decreto 1602/9 de asignación universal por hijo y la ley 24.013 habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Hace un rato pensé, cuando tanta algarabía, que ingresaba a una cancha de fútbol. Bueno, en realidad estamos ingresando a la cancha del pueblo, que en definitiva es también el lugar que nos contiene a todos, a todos. Como lo ha hecho la señorita locutora oficial, el marco de los anuncios se hace en lo que siempre he querido para mi país, que es la institucionalización de las políticas de seguridad social, de inclusión social, para que no queden sujetas a los humores de un gobernante de turno, a las presuntas vocaciones que de repente se desatan en medio de campañas electorales y finalmente, como tanto se reclamó desde siempre en nuestro país, fijar políticas de Estado y darle mucha institucionalidad, certidumbre y sustentabilidad a las políticas que desarrolla el Estado. Por eso, en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, la Ley 26.417, una ley que ustedes recordarán, discutimos, fue un proyecto del Poder Ejecutivo enviado al Parlamento donde se prevé 2 aumentos por año para nuestros jubilados y pensionados. Me acuerdo que en aquel momento discutimos mucho y votamos casi en soledad, como siempre, la fórmula por la cual se iba a dar ese ajuste. Yo creo que todos ustedes recordarán las críticas de la oposición en cuanto a que iban a ser ajustes mínimos de apenas del 4%, 5%, que en realidad estábamos haciendo trampa. La movilidad que vamos a aplicar a partir de, que es el segundo aumento que se produce en este año, el primero tuvo lugar en el mes de marzo, y ahora se va a aplicar a partir del 1 de septiembre, de acuerdo a la fórmula que establece la ley, o sea, política de Estado, vuelvo a reiterar, es muy importante señalar esto, es un aumento del 16.90% para todos los jubilados.
8.21 que se dio a partir del mes de marzo, para el año 2010 el aumento de los jubilados y pensionados argentinos será de un 26,49%. Este resultado no es que un día la presidenta se levantó y dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer para que me vean más simpática o me voten más? No, yo nunca acostumbré a tener ese tipo de proyectos políticos. No van a encontrar ese tipo de mi carrera legislativa, proyectos que no pudieran realizarse o sustentarse. Esto es producto de la fórmula que tiene su anclaje en el crecimiento de la economía, porque permítanme decirles algo. Si nosotros vemos la evolución que ha tenido este aumento, que comenzó a aplicarse a partir del 1 de marzo, nosotros habíamos dicho inclusive en 2 veces, de modo tal que pudiera ir midiendo la temperatura del crecimiento de la economía, porque no hay sustentabilidad en el pago ni de jubilaciones, ni de salarios, si no hay crecimiento económico. Un empresario, si no tiene rentabilidad, si no gana, llega un momento que no puede pagar sus sueldos. Lo mismo le pasa a un país. Si esa economía no crece, es imposible que se haga cargo, por más vocación solidaria y de justicia social, que la economía tiene que tener sustentabilidad. Y ustedes observen cómo fueron evolucionando los aumentos y cómo acompañaron cuando la economía subía y cuando la economía decrecía. Había correlación entre las cifras que daba la fórmula. En marzo del 2009, que todavía veníamos con el arrastre del crecimiento del 2008, pese a que en el último trimestre, luego de Lehman Brothers, habíamos caído, el índice fue del 11,69. Ya en septiembre, con una economía a nivel mundial y obviamente también a nivel local, que había decrecido producto de lo que nos venía de afuera, el aumento fue del 7,34. Igualmente, en el peor año de la economía mundial, nuestros jubilados tuvieron el año pasado un aumento del 19,88%. En un mundo donde encendemos la televisión o tomamos un diario en la página de internacionales, no en los locales, porque en los locales no nos dicen las noticias internacionales para que creamos que, no pasa nada afuera, ¿no? Que está todo bien afuera y que está todo mal adentro. Pero cuando uno ve un diario extranjero o simplemente va al extranjero, advierte cuáles son las discusiones que hoy se dan en el mundo desarrollado. Despidos, achique de salarios, aumento de la edad jubilatoria, modificación de los regímenes jubilatorios. En ese mundo del año pasado, la República Argentina le dio a sus jubilados un aumento del 19,88, que con este aumento del 26,49 totalizan en los primeros 4 aumentos de la Ley de Movilidad Jubilatoria el 65%. Entre marzo, 51,65%. No quiero dar cifras redondas porque quiero ser exacta. Por eso leo, quiero ser exacta. 51,65 de marzo del 2009 a septiembre. Cualquiera sea la medida que se tome para la inflación. La del INDEC, la de Clarín, la de los consultores esos que siempre andan por ahí, que nadie sabe cómo miden ni de dónde miden, pero bueno, lo sacan, está muy claro la mejora del poder adquisitivo. Ni que hablar si nos remontamos al año 2003. Del año 2003, donde el señor que está sentado ahí adelante asumió como presidente de la República, la mínima subió un 597,8%. 7 veces.
casi el 600%. Y la media, el haber medio de la jubilación, el 294,50%, casi el 300% los haberes medios. Luego de años de lo que yo denomino la era del hielo, aunque en realidad los animalitos de esas películas son mucho más simpáticos que los personajes de la era del hielo nuestra, pero sí, la ardillita esa es una maravilla, incomparable, de la era del hielo y de los descuentos. Tampoco lo olvidemos, hubo una era de congelamientos y una era de descuentos, pero para explicar con profundidad la política de inclusión y seguridad social no basta hacerlo desde el aspecto meramente remunerativo, meramente de lo que se incrementó el salario, sino de la cantidad de gente que se incorporó desde el año 2003 a la fecha y que estaban afuera del sistema. En el año 2005, cuando se decide el sistema de moratoria, solamente el 55% de los argentinos en edad de jubilarse estaba con protección de jubilación o de pensión. Porque el sistema de las AFJP obviamente tomaba la crema del sistema, sumado a épocas y años de mucha desocupación, de mucha gente que quedó en la calle en edad de que no fuera tomada, solamente el 55% estaba cubierto. Hoy estamos en el 86,7%, casi el 87% de los argentinos en edad de jubilación están dentro del sistema previsional argentino. Dos millones 300.080 personas, casi 2.400.000, se han incorporado a este beneficio. Y otros datos que también merecen tenerse en cuenta. Hay 1.130.000 hogares argentinos que cuentan con 2 jubilados o pensionados dentro de su casa. Esto significa el 41% de las jubilaciones, 2.260.000 jubilados, con lo cual obviamente ese haber se potencia y es lógico además porque cuando llegan a la edad que por allí haya 2, él y ella tengan beneficio jubilatorio. Esto para dar una idea de la magnitud del impacto que tienen estas medidas. Esto significa que, y esto me es lo más importante que me había olvidado decir, que el haber mínimo actual, que es de 895 pesos con 20 centavos, pasa a ser 1.046,50 y más el subsidio del PAMI 1.091,50, casi 1.100 pesos de haber mínimo para todos los jubilados y pensionados de la República Argentina. Esto obviamente, como todas las cosas, aunque a algunos pareciera que, no sé, se sientan y empollan dinero, el impacto anual del aumento es muy importante. Son 14.258 millones de pesos por arriba de lo que ya se está pagando, que va a demandar este aumento del 26,49% de la jubilación. Nosotros no lo vemos como un gasto, hablamos de inversión social. Para nosotros es inversión social. También en otro marco de políticas de Estado que se fijaron en este gobierno, como fue el pago de asignaciones familiares también por parte del ANSES. ¿Por qué? Porque hubo que modificar conductas que había, donde mucha gente trabajaba tan solo por la asignación
familiar o no se pagaban, no se pagaba menos, y entonces se tomó la decisión de política de Estado que a los trabajadores en relación de dependencia también la ANSES, porque en definitiva la ANSES es la que administra los recursos de los trabajadores y los aportes patronales también, se decidió que se pagaría la asignación familiar desde la ANSES. Hoy también vamos a anunciar un incremento del 22,22% que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. Aquí también es muy importante señalar lo que ha sido la evolución. Desde el año 1997, escuchen, 1997 hasta el año 2003, la era de hielo también había alcanzado las asignaciones familiares, que eran de 40 pesos, desde 1997 al 2003. Desde 2003 a la fecha, con este último aumento, las asignaciones han crecido en un 550% también. Esto beneficia, y voy a decir el número exacto, a 3.778.822 niñas, también a los hijos de beneficiarios del seguro de desempleo y de las pensiones no contributivas. También en materia de discapacidad, el aumento ha sido importante porque se pasa del valor actual de 720 para las categorías más bajas a 880 pesos por hijo discapacitado, que también es pagado por la ANSES. Esto demanda un gasto para la ANSES de 1.966,8 millones de pesos. Este es el impacto anual de este aumento de las asignaciones familiares. También, obviamente, hemos creado el año pasado la asignación universal por hijo. Explicamos en aquel momento cómo queríamos equiparar a los hijos de los trabajadores con aquellos de los que todavía no tenían trabajo o que teniéndolo no llegaban al mínimo vital y móvil. Y entonces, de esta manera, que esa asignación no compitiera y no fuera un plan de trabajo que fuera quedando retrasado con el tiempo y que terminara compitiendo con el mercado laboral, como muchas veces por ahí se quejaban desde el sector empresario, porque en realidad aquí quien cobra la asignación universal por hijo y consigue trabajo o consigue salario mínimo vital y móvil, la sigue percibiendo igual. Por lo tanto, el aumento del 22,22% en el sistema que hemos adoptado y que es política de Estado también se aplica a la asignación universal por hijo. Que beneficia a 3.684.000 chicos, casi 3.700.000 de chicos, con un impacto presupuestario de 1.768 millones de pesos anuales. La suma de todas estas inversiones de carácter social, conjuntamente con la armonización de las cajas a las cuales aporta la ANSES, también a regímenes militares, también al PAMI, los gastos propios de la ANSES, significan un 11,88% del PBI, de este PBI que tenemos ahora, y un 57%, escuchen bien la cifra porque esto toma
importancia cuando uno escucha algunas cosas. Todo esto significa el 57% del presupuesto total de gastos que aprueba y que aprobó el Parlamento de la Nación, para que ustedes tengan una magnitud cercana. El 57% lo pone la ANSES con los trabajadores, en definitiva, y los aportes patronales para jubilados, pensionados, niños menores de 18 años, niños discapacitados, niños con padre sin trabajo, armonización de regímenes. El resto del presupuesto es transferencias por leyes de coparticipación a las provincias, los gastos corrientes del Estado, toda la obra de infraestructura pública que se está haciendo en todo el país, los subsidios a los servicios y a las tarifas que permite también que estos aumentos y que la economía, además, siga siendo competitiva. Pero además, esto se logra sin aumentar la presión tributaria. Por lo tanto, y aquí quiero dirigirme específicamente al sector empresarial y comercial argentino, este es un aumento que no puede tener correlato en aumento de precios, porque las negociaciones salariales están todas terminadas y estos aumentos son a cuenta pura y exclusiva de ANSES, o sea, de la administración estatal. Por eso pido mucha responsabilidad y además porque las condiciones de la macroeconomía en cuanto a uso de capacidad industrial, fundamentalmente en el sector alimentos y bebidas, estamos en el mes de junio un poquito más abajo que en el mes de junio del año pasado, que fue el peor mes de la economía con crecimiento negativo. Alimentos y bebidas está con un 68% de uso de capacidad instalada, con lo cual no hay presión. Al tiempo que las variables macroeconómicas, superávit comercial, superávit fiscal, número de reservas, tipo de cambio se mantienen estables y en armonía con lo que nosotros denominamos la ecuación fiscal y económica, el que aumente los precios es porque quiere apoderarse de rentabilidad, así que no le eche la culpa ni al INDEC ni a la economía. Y para eso creemos que en esto tenemos que ser responsables todos, empresarios, ciudadanos, cadenas de supermercadistas, también el minorista, porque como ustedes saben, el supermercadismo solamente cubre un 30% de la demanda, el resto es demanda que es cubierta por el sector minorista, así que en realidad, que si usted ve un aumento que nadie le diga porque aumentaron las asignaciones familiares o porque aumentó la asignación universal por hijo o porque los jubilados van a ganar más, porque eso a él no le costó absolutamente nada. Eso lo hicieron los recursos de los trabajadores y también debemos decirlo que esto es posible hacerlo porque también tomamos una decisión estructural cuando decidimos recuperar para el Estado la administración de los recursos de los trabajadores. Esto hubiera sido imposible. No había número, cálculo ni recurso que hubiera alcanzado para hacer frente a estas erogaciones y también para hacer frente a la creación de la asignación universal por hijo. Digo esto porque lo comentaba anoche en otro ámbito totalmente diferente, como es el de la bolsa. Nosotros necesitamos que quienes propongan cosas digan también cómo se hacen y que tengamos sustentabilidad en la economía, porque la insustentabilidad en la economía termina finalmente dándole
poca sustentabilidad a los sistemas políticos y democráticos y terminan siendo los partidos políticos los responsables de las crisis cuando en realidad lo que ha sucedido en el país ha sido una distorsión muchas veces que se extiende también a ciertos sectores de la dirigencia política, en la cual se cree que es posible convocar o seducir a partir de prometer cosas que son irrealizables. Yo les puedo asegurar que estoy absolutamente convencida de que la Argentina ha cambiado y que ha cambiado para bien porque han vivido experiencias terribles de gente que le decía que el uno y lo uno iba a seguir, que todo iba a estar maravilloso y pasó lo que pasó. Por eso, cuando hemos hecho estas propuestas a los argentinos, las hemos hecho desde la absoluta racionalidad, pero también de la decisión política de saber que estamos fortaleciendo el mercado interno. Este aumento de hoy en materia de asignaciones por hijo, de asignación universal, de discapacitados, de jubilados y pensionados, representa 1.35 del PBI. 1.35 del PBI. Esto ayuda a sostener la demanda agregada, como lo hemos venido haciendo, y garantiza a los actores económicos y sociales un horizonte de actividad económica y de consumo, que es lo que empresarios y comerciantes necesitan para invertir y producir, que es lo que les pedimos, que inviertan y que produzcan. Nosotros estamos poniendo las políticas activas para que ellos puedan hacerlo en un marco macroeconómico sustentable. Y voy al caso, también quería anunciar la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, como lo venimos haciendo todos los años. El señor Ministro de Trabajo convocará en el día de la fecha a las entidades sindicales y patronales en este ejercicio que también tiene que ver con otra política de Estado, porque en realidad la gran política de Estado es la del trabajo registrado, que permite que los argentinos todos puedan acceder a un trabajo digno que les dé sustentos. Y en este sentido también quiero pedir mucha responsabilidad a todos los dirigentes empresariales y también a mis compañeros de la Confederación General del Trabajo, de la CTA, los dirigentes sindicales, porque ellos representan a quienes ya tienen el derecho del trabajo asegurado. Los dirigentes sindicales representan a los trabajadores registrados, a los que están en blanco, a los que cobran las asignaciones familiares, a los que si los echan les tienen que pagar despido, a los que le tienen que reconocer a la mujer que quede embarazada el tiempo del embarazo y pagarle. ¿Por qué digo esto? Porque, y acá permítanme hacer una suerte de digresión ideológica, si se quiere, o partidaria, como mejor les guste. El 26 de julio, el lunes, recordábamos a Eva con esa frase maravillosa de que donde hay una necesidad hay un derecho, que absolutamente compartimos y que la contextualizamos en una Argentina donde cuando llegó el peronismo no existían los derechos sociales, existían en algunas leyes que no eran cumplidas absolutamente por nadie, que no eran cumplidas absolutamente por nadie. Y el peronismo fue ese hecho maldito que permitió que millones de argentinos se incorporaran a una vida digna. Por eso a Eva hay que entenderla contextualizada en esa Argentina donde venía por la reivindicación, por la reparación. Pero la verdad que hoy estamos en una Argentina en que si bien todavía faltan cosas, ya hay muchos que tienen derechos. Y yo quiero agregarle entonces a esta ecuación histórica de donde hay una necesidad, nace un derecho, sea de necesidad igual a derecho.
cuando conseguimos los derechos también nace una responsabilidad. Sería este el tercer término de la ecuación para pensar en serio en todos aquellos a los que todavía les falta el derecho y los que ya lo tienen que garantizar que estas variables macroeconómicas y este modelo que ha funcionado de esta manera pueda seguir haciéndolo para seguir incorporando a los que todavía no están, a los que todavía no pueden representar. A mí me encantaría una Argentina, y sueño con esa Argentina, donde todos estén sindicalizados, en donde quieran. No me voy a definir por nadie, a ver si todavía entramos en cuestiones de encuadramiento y se arma un lío bárbaro acá. No, en donde quieran. Pero significaría que todos tienen trabajo registrable, que todos están en blanco, en una economía en blanco. Por eso digo y convoco a esa responsabilidad para los que ya también han conseguido muchos derechos y seguramente querrán conservarlos y aumentar, pero siempre con la mirada puesta en los que todavía no tienen y que entonces este modelo pueda seguir sustentándose. Por eso creo que también es una Argentina, y a mí me gusta mucho hablar de una Argentina de derechos y de responsabilidades. Creo que también eso hace a una sociedad madura, democrática, responsable para con su prójimo, por sobre todas las cosas. Las cifras son muy importantes. Yo les decía, el 57% precisamente del presupuesto nacional. El total es de la asignación universal por hijo anual, el impacto es de 9.726 millones, casi 10.000 millones. 10.816 millones en materia de asignaciones familiares por ley 24.174 y 110.788 únicamente para jubilados y pensionados. Aparte están todos los sistemas de armonización, transferencias de caja, sistema de PAMI, transferencias al PAMI, porque además, bueno es recordar que esos millones que se incorporaron, no se incorporaron únicamente a la remuneración, se incorporaron a una obra social de las características del PAMI, que significa también una cobertura, sobre todo en la edad que más se necesita, que entonces no se puede medir, por eso con los criterios monetaristas siempre se miden los ingresos únicamente por el sector remunerativo, cuando en realidad hay que medir los ingresos para ver cuándo la gente sale de la pobreza por todo lo que recibe y que no es índice remunerativo, pero que es mejoramiento de la calidad de vida vía vivienda, colegio. Me olvidaba, en lo otro que queda del presupuesto, también aquí la veo a la dirigente de CETERA, está todo el dinero que, por ejemplo, transferimos a las provincias para que se pueda pagar el salario mínimo docente, el piso salarial mínimo docente para que todos los docentes tengan dignidad en todas partes. Está también en la otra parte del presupuesto el 6% del gasto de PBI. Está también el mejoramiento de los salarios del CONICET, de las universidades, de las obras en las universidades. Esto para que tengan la magnitud del impacto que es en materia de seguridad social en la República Argentina, que nos hace hacer hoy el país con el mayor piso de seguridad social de toda América Latina. Y yo me atrevería a decir, mirando algunas cosas que pasan en otros lados, un poquito más arriba, que también estamos hoy casi pudiendo decir que en todo el continente tenemos un sistema de seguridad que no tienen en otras partes de nuestro continente. Digo, además, estos números, porque es necesario tener mucha consistencia en las cosas. Ayer cuando estábamos en la bolsa, que hablábamos del encaje y me pedían que redujéramos el encaje del 30% para los capitales, y yo les decía que al mismo tiempo, todos los días en los diarios leíamos la cantidad de capitales que se iban del país, la verdad que era inconsistente o casi psicópata, ¿no? Es decir, por un lado que
traigamos capitales y levantemos el anclaje y por otro lado estemos anunciando todos los meses miles de millones que se van en fuga de capitales, que también hay que replantearse qué es concepto de fuga de capitales. Yo digo, cuando una empresa, por ejemplo, y la quiero nombrar porque es una empresa muy importante brasilera, Camargo Correa, compra empresas como Alpargatas, como Loma Negra, ¿lo mirarán desde San Pablo como fuga de capitales o como inversión de esa empresa que acrecienta el patrimonio de la sociedad? Son buenas preguntas para hacerse, como también son buenas preguntas para hacerse cómo se puede mejorar esta propuesta de seguridad social reduciendo ingresos o impuestos para el Estado, como escuchamos a menudo, como veíamos ayer, como estamos acostumbrados. Creo que hay más. Ministro, usted fue a informar al Congreso, hay más de 60 proyectos donde se elimina el impuesto al cheque, donde se elimina el 15% que ingresa para los jubilados, donde se bajan las retenciones y todo eso además, por otro lado, se aumenta la coparticipación de las provincias, se aumentan a los jubilados. Es una cosa que en realidad tiene muy poca consistencia y yo realmente como presidenta de todos los argentinos los invito a todos los dirigentes sociales, políticos, empresariales, a que le demos sustentabilidad y credibilidad y certidumbre a la Argentina y seriedad por sobre todas las cosas. No se puede pasar de pedir enfriamiento de la economía a rifar dinero por el otro lado. No se puede pasar de descontar sueldos a jubilados y pensionados a tornarse en abanderado de los derechos de los humildes. Sobre todo cuando hay tan poco tiempo entre una cosa y la otra. Tan poco tiempo. Yo creo que toda la gente tiene derecho a cambiar de idea y a darse cuenta que si hizo las cosas mal, querer hacerlas bien. Pero eso de querer hacer una cosa cuando se es gobierno y hacer otra cuando se es oposición, tampoco me termina de cerrar. En todo caso, si tienen tanta sustentabilidad sus propuestas, bueno, que esperen a ser gobierno, así todos gozamos de esos maravillosos beneficios. Pero creo que, sinceramente, tal vez no debería decir estas cosas, porque entonces mañana van a salir todos a decir, ay, dijo tal cosa, que atacó a la oposición y todo. La verdad que no lo debería decir, pero la verdad que da un poco entre dolor, entre, digamos, sorpresa, por momentos fastidio. No sé si será la palabra apropiada para una presidenta, tener fastidio, pero sí, a veces me fastidio. Ya no me enojo más, ¿vieron? Me fastidio. Es un trance, voy en trance. Antes me enojaba mucho, ahora me fastidio un poco, ya es una cosa más light, como tanto gusta, ¿no? En lo políticamente correcto. No, para eso estás vos, Eve, enojate vos, que vos te enojás mejor que nadie. Mejor que nadie. Vos te enojás. Vos te enojás. Eve, mi querida Eve, vos te enojás mucho más, mucho mejor y con mucho más derecho a enojarte que cualquiera de los que andan enojados por ahí. Pero bueno, salvo este breve diálogo entre